Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Que el Espíritu Santo derrame de sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de los miembros de su familia, sobre cada uno de los feligreses de la iglesia, sobre cada uno de mis hermanos en Cristo. Que el Espíritu Santo venga a derramar de sus dones sobre mis hermanos y que a su vez nosotros produzcamos los frutos del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo, sobre su personalidad, sobre su divinidad y ahora sobre los dones del Espíritu Santo. Estos dones se encuentran descritos en el capítulo 12 de 1 de Corintios.
Ahí están los diferentes dones. Y empezamos a estudiar el don de ciencia y luego ahora el don de sabiduría. Y explicamos que la diferencia entre ciencia y sabiduría, que ciencia es conocimiento y sabiduría es la aplicación de esos conocimientos a la vida práctica, a la vida común. Entonces, también quiero recalcar que los dones son para todos los hijos de Dios. No es exclusividad, vamos a decir, de los ministros, de los pastores, de los evangelistas. No. A veces algunos manifiestan como que ellos son los únicos poseedores de los dones, ¿no? Yo tengo los 9 dones del Espíritu Santo. Cualquiera los puede tener. Es asunto de que te dispongas para recibirlos. El Señor da como Él quiere, pero eso de dar como Él quiere, pues Él quiere darnos a todos los dones del Espíritu Santo. No solamente los 9 que están ahí registrados en 1 Corintios 12, sino muchos más dones el Señor nos quiere dar. Entonces, necesitamos el don de ciencia para conocer cómo conducirnos en el camino del Señor, para conocer mejor a Dios, para conocer mejor a los demás creyentes en Cristo Jesús, pero también el don de sabiduría, es decir, la aplicación de esos conocimientos a la vida práctica. ¿Y cómo necesitamos, especialmente los pastores? Dije que no es exclusividad de los pastores, pero la necesidad en los pastores es grande, porque constantemente vienen problemas, vienen dificultades y nos plantean asuntos que necesitamos el don de ciencia y el don de sabiduría. Sabiduría, cómo hacerle en este asunto, llevar a la práctica esos conocimientos y dar el mejor consejo, la mejor solución para esos problemas. Dije que todos los creyentes lo necesitamos. Y a veces se habla de jerarquías y quien es el presidente de sección o presbítero de región o superintendente de distrito o superintendente general pudiera pensar que por ese hecho tenga más dones. No. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios podemos ser poseedores de esos dones del Espíritu Santo, puesto que son regalos de parte de Dios. Y dije que cómo lo necesitamos y cómo el Señor derrama en cualquier creyente. Recuerdo una ocasión hace muchos años, nos dirigimos al Valle de Juárez, el presidente de sección y yo, que era el presbítero de región, para tratar de solucionar un problema allá. Y entonces, pues nosotros íbamos como oficiales del distrito con la autoridad de solucionar este problema. Pero cuando llegamos a ese lugar, a uno de los poblados de allá del Valle de Juárez, un hermanito sencillo, un campesino de allí, de ese lugar, platicó con nosotros, bueno, creyente, hijo de Dios, ¿verdad? Por supuesto, hijo de Dios. Dice: hermanitos, vienen ustedes para dar solución a este problema, ¿verdad? Pues sí. ¿Y ya pensaron en cómo solucionarlo? Pues sí, ya pensamos más o menos así y así y así. Dice: hermanitos, ¿no creen que ustedes deberían de hacerle de esta manera, de esta otra, porque esto, aquello y lo demás? Y nos empezó a aconsejar y a guiar de una manera extraordinaria aquel sencillo campesino que, por supuesto, nunca había ido al instituto bíblico y menos al instituto de superación ministerial. Y nosotros, con todos esos estudios, estábamos completamente ajenos a la solución de ese problema, cuya solución nos la dio aquel sencillo cristiano campesino de ese lugar. Quiere decir que cualquier hermano, cualquier hijo de Dios, no importando ni su nivel jerárquico, porque en el Señor en realidad no hay jerarquías. Entre nosotros, como una organización, hay diferentes
puestos, pero ante Dios somos lo máximo, hijos de Dios. No hay más allá de ser hijo de Dios. Y por lo mismo podemos recibir los dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría para tener la habilidad y discreción para impartir la verdad divina, para el conocimiento de los requisitos para vivir una vida piadosa y justa, según Santiago 1:5 y 3:13. Entonces, necesitamos tener los conocimientos y luego tener la sabiduría para aplicar esos conocimientos, porque qué difícil es aplicar los conocimientos. Por ejemplo, si alguien comete el pecado de, por ejemplo, de no robar, para ir con la persona y decirle, pues no debes de robar. Pudiéramos llegar y decirle, eres un ladrón y los herederos no entrarán al reino, los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Tenemos que tener la sabiduría, cómo decirle, no parecía precisamente para que se ofenda, sino para que se corrija, porque el problema no es si se ofende o no se ofende, aunque sí es importante, pero el caso es lograr el propósito de que la persona se corrija. Necesitamos la sabiduría, necesitamos el don de sabiduría para realizar estas actividades respecto de la conducción de una iglesia, respecto del aconsejamiento a los feligreses de la iglesia, a los jóvenes, cómo aconsejarlos. No es solamente decirle, no debes hacer esto, no debes hacer otro, sino tener la sabiduría de cómo decirse. Hay, por ejemplo, algo que se ha venido proliferando, que se ha ido extendiendo en todas partes, inclusive en los creyentes, acerca de los tatuajes. Y se dice, los tatuajes es malo. Entonces podemos llegar con la persona y decir, sí, es pecado. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento lo está señalando como malo y no debes de hacerte tatuajes. El cuerpo es el templo de Dios y no debes ensuciarlo. Pero ¿cómo hacer para que aquellos jóvenes no lo hagan? Necesitamos la sabiduría de Dios para lograr que no lo hagan. ¿Cómo aconsejar a un matrimonio que constantemente se está peleando? ¿Cómo aconsejar a los creyentes que están envidiando a los demás y que no quieren cooperar con los demás porque le tienen envidia por el puesto que tiene? ¿Cómo lograr corregir esas situaciones? Necesitamos el don de sabiduría. Necesitamos el don de sabiduría. Que el Señor nos ayude para que todo creyente, todo pastor, todo dirigente de las organizaciones, tengamos el don de ciencia para conocer los asuntos y el don de sabiduría para saber cómo aplicar, para que haya corrección, para lograr que se hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Don de sabiduría. Don de ciencia, conocimiento. Don de sabiduría, la aplicación oportuna, suficiente y espiritual en cada situación que se nos presente. Vamos a pedir el auxilio de Dios en cuanto a que haya disposición de nosotros para recibir esos dones. Padre Santo, vengo ante tu presencia reconociendo la necesidad de poseer los dones del Espíritu Santo, pero también lograr aplicarlos, Señor. Tómanos en tus preciosas manos, Señor, para que con humildad recibamos esos dones y con sencillez podamos aplicarlos. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Gracias, mi Cristo. Alabado seas para siempre. Bien, hermanos, el día de mañana, Dios mediante, estaremos concluyendo con el don de sabiduría, porque todavía hay muchas cosas que decir respecto al don de sabiduría. Todavía hay muchas cosas que decir. El día de mañana continuamos. No olvide que de lunes a sábado a las 7 de la noche por Facebook, Iglesia de la Trinidad, conéctese y comparta con sus conocidos, amigos, otros creyentes, comparta estas reflexiones. Y los domingos a las 11:30 de la mañana tenemos nuestra predicación de parte de la Iglesia de la Trinidad y nuestros servicios presenciales a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Nuestro templo está ubicado entre las calles Velarde y Saravia, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Acuda. Pero en El Paso, Texas, tenemos nuestro templo Jerusalén, en la calle Yandel, en el 4300. Y los domingos a las 4 de la tarde tenemos nuestros servicios presenciales, mientras que los jóvenes tienen su reunión los viernes a las 7 de la noche. Entonces, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, para continuar con el don de sabiduría. Todavía no hemos terminado. Dios les bendiga. Hasta mañana.